El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Bueno, en el programa de hoy, en esta emisión, conversaremos sobre muralismo, memoria, prácticas artísticas comunitarias junto al artista y nuestro estudiante también de la licenciatura en Artes Visuales, David Jamioy, artista y muralista de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde su experiencia como integrante del pueblo Cantrá de Sibundoy, Putumayo, David desarrolla sus procesos de pintura, muralismo enfocados en el rescate y la resignificación de saberes tradicionales vinculados a la medicina, la música, la alimentación, las prácticas culturales comunitarias. Su trabajo propone pensar el mural como un espacio de encuentro entre arte, pedagogía y territorio, generando procesos de apropiación colectiva y construcción de memoria visual en contextos indígenas, rurales y urbanos. Así que súper pegados al programa y damos inicio. Sí, bueno, y como lo decía entonces Elkin, hoy estamos con David, que es artista, como lo dijo ya Elkin, también muralista y estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de acá de la Universidad Pedagógica Nacional, del pueblo Camentrá, de Sibundoy, Putumayo. Y su trabajo se desarrolla entre la pintura, el muralismo comunitario y articula memorias visuales, territorios y prácticas culturales ancestrales. Todo esto nos interesa mucho en este programa y creo que lo hemos trabajado ya ampliamente, toda esta relación del territorio, imagen y la performatividad que hay alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo obramos? ¿Quiénes somos los que estamos haciendo estas imágenes? ¿Qué lugares ocupamos también al hacerlas? Entonces, bienvenido, David. Hola a todos, muchas gracias a la Pedagógica Radio por el espacio, a los profes también por la invitación. Contento de estar aquí compartiendo un poco con ustedes. Bueno, y como siempre, un saludo a la mesa de trabajo y equipo técnico. En el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Osorio, en imagen y redes Duan Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y como siempre, pues quien hace un momento les hablaba, Santiago Valderrama y Elkin Hidárraga. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te agarra este día? Bien, aquí corriendo con muchas cosas, terminando semestre también. Sí, estamos en cierre de semestre y todos estamos con todo, ¿no? Con todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por estar hoy, David. Y bueno, vamos a comenzar nuestra conversación entonces abriendo nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, entonces aquí en nuestra sección Tensiones y Recorridos lo que hacemos es como dar un poco la línea del programa, por dónde vamos a ir hablando, ¿sí? Finalmente nos interesa aquí en el programa mucho el muralismo, pero pues también el muralismo en América Latina, cómo ha sido situado históricamente, ¿no? Porque pues es una práctica que vemos muy vinculada a la memoria y también a muchos ejercicios de resistencia desde la memoria también y la construcción de comunidad. Más allá pues de esas imágenes decorativas, ¿no? El muro tradicional, ¿no? Este muralismo se convierte en un espacio de diálogo que es muy político, que busca situar y proyectar miradas desde lo cultural y también hacer pedagogía, que es una de las cosas que más nos convocan acá en este programa. Entonces, pues hoy queremos conversar con David sobre cómo las imágenes pueden construir esa memoria, cómo lo está haciendo él por lo menos, ¿no? A nivel de territorio y también entender pues finalmente cómo el arte comunitario permite también resignificar muchos saberes o también situarlos, proyectarlos hacia las comunidades, ¿no? Saberes ancestrales y prácticas culturales
que en el espacio público de Bogotá han sido históricamente también negadas, ¿no? Y que ahora empiezan a aparecer. Entonces, bueno, bienvenido, David. Bueno, iniciamos con las preguntas y pues muy orgulloso también del trabajo de David como profesor de la licenciatura en artes. Conocemos su trabajo, su trayectoria. Soy un fiel seguidor de su obra. Me gusta mucho la obra de David. Gracias. Tiene una trayectoria amplia y hay muchos de sus murales están en pues varias partes de Latinoamérica. Es continuamente invitado a otros lugares, pero ya conversaremos de eso. Iniciamos un poco sabiendo cómo nace esa relación tuya, David, con la pintura y el muralismo. Hola a todos nuevamente. Mi interés por la pintura precisamente nace, creo que es algo más como natural, se podría decir, de manera por herencia de la comunidad Camantra, creo, porque resulta que mi comunidad, pues, entre sus diversas actividades, tiene un fuerte potencial en las prácticas artísticas, ¿no? No solamente, pues, pintura, sino que también desde las prácticas artísticas como el tejido tradicional, el tallado en madera, la cestería, y desde esos saberes propios que los fui aprendiendo junto a mi abuela, que fue tejedora, mi abuelo también, que en su tiempo fue ebanista. Fue como las dos primeras relaciones que tuve con el arte, que es el tejido y el tallado. Entonces, a partir de como que de explorar estos materiales, también me interesé por el color, ¿no? También en esa búsqueda de una identidad pues propia del color en la comunidad, que uno muchas veces la entendía desde las ceremonias tradicionales, ¿no? Como las medicinas tradicionales como el yagé, que es como los sitios donde uno puede tomarlo como una escuela propia de donde puede identificar ciertas relaciones de color, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego poderlas traducir en un material, pues que me permitía primero el tejido, luego como que la pintura ya estando de pronto como en el colegio, por ahí, fue como los primeros intereses de ese camino. Qué chévere. Oye, y cuando tú veías a tu familia y a estas personas en la comunidad tejer, o bueno, esas primeras cosas que te llamaron la atención, ¿había un momento en el que se sentaran a enseñarte o simplemente tú empezabas a hacer las cosas ahí al lado con ellos viendo? Eso es lo curioso de la educación propia también, porque pues muchas veces desde un contexto externo se puede dar una lectura de esa manera, ¿no? De que pues a uno lo sientan, le enseñan como fuera una escuela tradicional, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, la tejeduría para nosotros pues no era una producción de un producto artesanal simplemente, sino pues era pues una memoria y una práctica tradicional pues de familia, que mi abuela siempre estaba tejiendo. Entonces era como que siempre la tarea era ayudarle a ella. O sea, uno no era como que tenía que sacar un pedido o tenía que esforzarse en eso, sino que era a la par de los mayores, como dicen ellos, ir aprendiendo lo que ellos también pues van haciendo, ¿no? En ese sentido, pues de mi parte me encaminé mucho por las prácticas del tejido, del tallado, pero sin embargo mi familia no es mucho de estar relacionada al arte. Entonces mis tíos, la mayoría, mi abuelo y todos ellos eran dedicados a la agricultura. Entonces mi abuelo siempre hacía la aclaración de que todos teníamos que aprender a hacer de todo, independientemente de lo que uno se dedique a hacer, tenían que saber de todo. Entonces sí era como que el que le interesaba en la familia aprender más del tejido, pues era al lado de la abuela, estar ahí, siempre pues como que ayudando, no precisamente haciendo un producto, sino que desde los primeros pasos, ¿no? De entender el hilo y todo eso. Porque me hace pensar en una cosa, y es también, creo que una forma de resistencia en cierta medida, y es que, por ejemplo, en este caso del tejido y el tallado que nos habla David, son saberes que se transmiten pero a través de una relación a través de un vínculo. No como en la academia tradicional en la que el vínculo es económico, es decir, yo pago para que me enseñen algo, ¿no? Sino aquí es distinto, hay un vínculo afectivo que hace que esos saberes se transmiten. Y entonces estos son saberes que tampoco pueden ser tan fácilmente apropiados o vueltos producto porque necesitas un vínculo real con el que los tiene y te los va a dar, ¿sí? Entonces es muy, claro, muy chévere, yo siento que eso es algo chévere. Y bueno, aprovecho para preguntarte, entonces, ¿qué significa, David, para ti producir imágenes desde esta experiencia, ¿no? Desde este vínculo desde las cuales vienen, ¿no? Porque es un vínculo con el territorio, con tu familia, con un montón de cosas. Sí, desde ese vínculo del pueblo Camantra.
Uy, esto es bien interesante porque precisamente llevándolo como a la práctica del muralismo, hay un evento que pues lo realiza un compañero de la comunidad, que es la Minga Muralista. Ese proceso lleva alrededor de 10 años y siempre se ha enfocado en la producción de imágenes en relación al pueblo Camantrá, pues porque es el sitio donde se realiza el evento. Entonces esto pues me llevó a pensar muchas cosas porque precisamente uno como integrante de la comunidad indígena y en su territorio mismo pues tiene como esa responsabilidad, ¿no? de efectuar una imagen con sentido y más allá de decir bueno me van a retribuir algo por esta pieza o por este tipo de imágenes, era como que hacer ese aporte a la resignificación de la memoria en el propio territorio. Entonces evaluábamos esa palabra de la minga, ¿no? Porque precisamente como pueblos indígenas siempre la minga convoca al compartir, al prestarse la mano, y creo que en esa postura de resignificación territorial, de memoria de la comunidad Camantrá en su propio territorio, pues era como que enlazar ese proceso de la minga para poder crear imágenes con sentido propio en pro de recuperar nuestro territorio a través de esas imágenes, porque actualmente la comunidad Camantrá está asentada en la periferia, o sea, como en las veredas y todo eso, y todo lo que es casco urbano, donde se han hecho la mayoría de intervenciones, pues es habitada pues ya por comercio, por gente pues que ha llegado al territorio, y entonces en búsqueda de esos contextos, pues este proceso de la minga me pareció muy interesante porque fue como que el primer proceso en el cual estuve trabajando y pues fue el interés del muralismo también nacido desde el mismo territorio. Qué interesante lo que nos cuenta sobre esa relación bien importante, bien estrecha con el territorio, la memoria, con su comunidad. Bueno, para los que no son de Colombia, la comunidad se encuentra en el sur occidente de Colombia, esto es como en el mapa de Colombia. Bueno, hay cerca también otras comunidades. Y es muy importante, o sea, estas prácticas artísticas, normalmente cuando un estudiante alguien de la comunidad llega a otro lado a estudiar artes, cambia su mirada, su estética, sus prácticas. Yo lo tengo también como un poco claro, conocí a alguien más de la comunidad, aprovecho para saludar a Franco Isidro Muchavisoy, él es de la comunidad, también es artista, le estudió conmigo en la Universidad de Caldas hace ya muchos años. Pero tenía muy claro cómo el preservar su estética propia, la de su comunidad. Todos nos preguntábamos sobre el estilo, el color, la forma, y él tenía muy claro estas tradiciones. En tu trabajo aparecen constantemente la memoria y los saberes tradicionales. ¿Qué prácticas consideras importantes preservar visualmente, aparte de lo que has hecho? ¿Qué otras prácticas? Pues para mí es importante, creo que en los últimos trabajos siempre aportar a la memoria visual, ¿no? Principalmente en relación a los personajes, o bueno, personas que han hecho como un aporte significativo a la comunidad. Sí, en ese sentido, por ejemplo, dentro del proceso del muralismo, muchas veces busco como que ese tipo de esencia. De los trabajos recientes, como decir el año pasado que estuve en territorio pintando allá, precisamente un familiar, pues hermano de mi abuelo, él falleció como en el 2024, fue uno de los aportantes, bueno, uno de los maestros que aportó mucho a la preservación de la lengua Camantrá. Entonces en ese sentido se le pudo hacer como un homenaje en el Cabildo Mayor, con un mural, precisamente como para resaltar esa labor pues del abuelo Carlos. Este año que también estuve en territorio, pues también fue como renovar un mural y precisamente buscábamos esa ciencia dentro de las mamitas. Entonces fue como buscar como mamitas que hayan tenido como cierta injerencia en la comunidad a través de la preservación de saberes de medicina, de la cestería, también de prácticas como propias que uno ve que se están perdiendo, no por lo que no se quiera enseñar, sino que los maestros ya se están yendo. Entonces ya son abuelos, abuelas que se están yendo y pues prácticamente se están yendo con mucha información de sus prácticas. Entonces en pro como que de rememorar su existencia, su labor en la comunidad, pues siempre he buscado como que esa esencia de plasmar esa memoria a través del muralismo.
Qué interesante, David. Y bueno, yo, por ejemplo, he trabajado en el territorio donde yo trabajo también, además de la pedagógica, que es en la laguna de Fuquene. Ujú. Digamos, hemos encontrado allá y hay una cantidad de pictogramas y imágenes también creadas por comunidades muiscas, premuiscas. Y hay una cosa que es interesante en ellas y es darse cuenta que finalmente el intento que hemos hecho desde la academia por entenderlas es como imágenes visuales únicamente. Y realmente pues todos los vacíos que eso produce nos arrojan a pensar que no son solamente imágenes visuales, sino que implicaban relaciones comunitarias, pedagogía comunitaria, relaciones con el territorio, con formas de pensar y de sentir el territorio y también de disponerlo, ¿no? Cultivar, manejar el agua, un montón de cosas. Pero claro, como todas esas relaciones no están, lo que nos queda es una imagen que no entendemos porque creemos que la podemos entender solamente como imagen y no. Entonces esta pregunta va por allá porque me gustaría también entender cómo en tu cultura se producen las imágenes, cómo es tu proceso, porque pues es claramente un proceso comunitario y tiene un enfoque pedagógico, porque tú pues eres profe también, eres licenciado. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo piensas, cómo se construye esa imagen, David? Bueno, eso ha sido un proceso bien bonito también porque no solamente es la cuestión de la pintura, ¿no? Como les digo, la comunidad Kamtra tiene como esa habilidad de abrirse a muchas experiencias y en este campo del arte puedo destacar que en el territorio se han manejado diferentes procesos, ¿no? Desde el cine, desde la radio, sí, todo el trabajo audiovisual que muchos compañeros están haciendo allá, de fotografía también, de algunas maestras, artistas también egresadas de la Universidad Nacional. Y junto a ellos, cuando se dan estos encuentros, es como compartir esos recursos que cada uno ha ido encontrando y poder compartir. Entonces, desde ese sentido, se empieza a crear comunidad, ¿no? Porque pues no es solamente la imagen que uno crea, como decir yo soy el autor y todo eso, sino que también, por ejemplo, siempre hacemos como que esa mediación de la imagen a través de, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, muéstrame lo que has hecho, a quién les has tomado fotografía. Sí, entonces pues también, por ejemplo, si ya es un espacio de una casa privada, también se hace charla con la persona encargada del muro. Lo que surge alrededor también del muralismo, pues en cuanto a la autogestión que muchas veces se da también, y todo eso pues genera comunidad y creo que al final es lo que importa también, ¿no? De todo eso que recorre uno, que es más allá de la imagen, es como la experiencia también de crear ese espacio, ¿sí? O sea, sí, no es solamente como el resultado final. Eso iba a preguntar, se me imaginaba como todo ese proceso comunitario, todos llegan, hay un encuentro también con las familias, sus vecinos. ¿Cómo es la celebración en torno a todo lo que se hace? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Qué significa para ustedes ese encuentro, esa celebración en torno al arte o a otras prácticas? Bueno, me voy a seguir refiriendo a este encuentro de muralismo, que es bien bonito porque precisamente el compañero lo supo relacionar bien, el gestor de este proceso, porque se realiza alrededor de la festividad grande del pueblo Kamtra, que es el Día Grande, que es Bzknate en nuestra lengua. Institucionalmente pues se conoce como el Carnaval del Perdón. Entonces, para este encuentro de muralismo que, como les digo, que ya se realiza como hace 10 años, todos los artistas que han llegado al territorio, en un inicio todo era autogestionado, entonces cada artista ponía de su voluntad para llegar al territorio y llegaban bajo ese respeto pues de un encuentro, de poderse encontrar con las familias, y creo que a partir de ahí empecé a entender como ese sentido comunitario de lo que implica el muralismo en los territorios, ¿no? Porque no es solamente pues ser el artista, me van a dar un muro, voy a dejar mi obra y ya, sino que siempre uno, como les digo, siempre busca ese sentido de creación, en esencia pues del pedir permiso, como nosotros pues bajo la costumbre que nos han enseñado siempre, como que el diálogo, la formalidad ha estado, ¿no? Entonces hay como ciertos preencuentros con el dueño de la pared, con el dueño de la idea, con el dueño de la imagen, todo lo que convoca cuando uno realiza el muro, que también está pues cuando la gente se acerca a preguntar, y esa aprobación también de la comunidad pues ha sido como que de los aspectos que me han puesto a pensar que el arte mural en territorio pues implica más allá, ¿no?
que la creación simplemente de imagen, sino que de verdad pues la creación de comunidad en sí, porque pues eso es alrededor de una práctica que se convoca a la comunidad y pues uno recibe muchos aportes, así que pues tanto como de ánimo, de palabra, inclusive hasta aportes de ayuda, se han dado casos, entonces ha sido bonito, o sea, el encuentro es chévere. Qué chévere, sí. Bueno, yo también pensando un poco desde el lugar teórico, ¿no? También Ujú. de cómo tú sitúas tu asunto desde la teoría o desde lo académico. Porque finalmente esto que nos hablas de esta imagen como una huella del encuentro, ¿no? No es la imagen por la imagen, no es la imagen, no es el fin de lo que se pretende hacer, sino se pretende es tejer relaciones y relaciones horizontales, es decir, de iguales. De iguales. Entonces eso es lo importante, pero vemos que eso pasa ahora también en las imágenes en el espacio público en Bogotá, ¿no? No solo en territorio, en la ciudad, la gente se encuentra para construir imágenes colectivamente y creo que es un gesto de algo que está pasando. Yo no sé bien a qué obedece, pero pues podría pensar también desde clave de colonial, o no sé, ¿tú desde dónde piensas o cómo has agarrado esta experiencia y la has situado desde la academia? Desde la academia no sé, no sabría cómo ir, pero podría contarlo como desde una experiencia personal, pues que sí fue diferente el hecho de salir del territorio y poder intervenir algo acá en la ciudad, sí, o sea, obviamente ya estaba acá en la universidad y todo eso y entendía pues un poco más como esa relación pues del contexto. Y desde lo académico lo podría mencionar ahí porque precisamente uno acá en la ciudad empezó a entender como esos estereotipos que se tienen frente a las comunidades, ¿no? Y frente a las imágenes que se crean también sobre todo tipo de comunidad, ¿sí? Entonces me ponía a pensar precisamente eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad tengo frente a la creación de imágenes acá en contexto de ciudad? ¿Sí? Y dentro de una de esas experiencias que estuve realizando con un maestro que visitó también el territorio, el maestro Carlos Trilleras, que pues, le envío un saludo también, que fue con él la primera persona que intervenimos acá a un muro acá en Bogotá. Sí, precisamente fue ahí en el Chorro de Quevedo, en la calle del Embudo. Y esa experiencia me marcó bastante porque precisamente fue un espacio donde evidenciaba mucho del contexto pues urbano, como ese estereotipo frente a las comunidades o hacia la imagen de las comunidades precisamente, ¿no? Entonces la persona que retratamos ahí pues es un familiar, es un tío, pero entonces la gente que pasaba siempre era como que ay, él es un taita del Amazonas, él es un taita Curaca, o donde podemos conseguir al taita a él que lo están retratando para hacerle una consulta o cosas así. Pues era como que me parecía gracioso, pero pues era interesante ver todo lo que se desarrollaba ahí. Entonces pues también un día cuando estábamos terminando ese muro pasó alguien, no sé si tenía como pinta de profe o algo así, no sé, la verdad, era como que por ahí gente. Y Un ya profe estaba que pasó por ahí. y ya estábamos terminando el trabajo. Sí. Entonces ya estaba la hora bien avanzada y pues soltó un comentario que pues prácticamente me dejó marcado porque pues decían, un rato nos pusimos a hablar, pues yo le explicaba qué significaba la obra. Y él pues soltó el dato y dijo, no, pues qué interesante porque pues una cosa es que pinten al indio, al indígena, y otra cosa es que el mismo indígena venga y pinte y nos comente esto de acá. Dijo. Entonces como que ahí nos sentamos a hablar otro rato y pues fue como que en un tinto y tal y pues se abrió pues como el espacio para hablar. En esa clave es totalmente colonial el asunto, ¿no? Porque es Claro. finalmente descolonizar esa imagen, y es que la imagen hace un ejercicio de control y de marcamiento de las comunidades tremendo. Entonces, obviamente, quién representa y qué está representando es importantísimo, y más en un escenario como la ciudad, como Bogotá. Y como lo marca David sobre los estereotipos, o sea, desde qué lugar se ve al indígena, ¿sí? Claro. Desde qué lugar se representa, quién lo hace. Y él siendo de la comunidad, dice algo muy importante sobre el sentido también, de algún modo, ético de Claro. la imagen. Sí, él sabe a quién está representando. También tiene su permiso para representarlo. ¿Sí? Es mi tío. Sí. No es como Sí, es una cualquier- mirada ética, que eso también se ha perdido, como el permiso y el uso de esa imagen, cómo se utiliza y cuál es el sentido también de utilizarlo, qué lugar hacerlo también y con qué respeto se hace.
Pero bueno, vamos a seguir entonces charlando y le damos entrada a nuestro segmento Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Bueno, en Miradas y Mirillas lo que queremos y siempre hacemos es mirar a futuro. Ya veníamos hablando con David sobre cómo también se piensa desde la pedagogía y desde la práctica de creación, este asunto de romper tal vez con estos imaginarios o miradas también, o pues desde la cultura visual podríamos decir estos regímenes escópicos también, bajo los cuales siempre hemos amarrado a las comunidades indígenas en Colombia y en Latinoamérica en general, yo creo. Todo este asunto es colonial, ¿no? Que todavía está, y eso es algo que no hay que desdibujar. Tal vez la presencia de las imágenes de David en el espacio público nos recuerdan que todavía seguimos siendo un país muy colonial y que hay que disputarse la mirada, ¿no? Que hay que disputar ese lugar. Por eso, entonces, el trabajo de David trabaja tanto desde la comunidad, y también, pues, si bien David no lo explicitó, me parece que desde la cultura visual es un escenario muy, muy importante, ¿no? Porque nos muestra perspectivas territoriales, perspectivas ancestrales, subjetividades que están diciendo cosas de otra manera en un espacio en el que tradicional y históricamente no lo han hecho, ¿sí? O que han sido expropiados, porque era lo que decía alguien también, ¿no? Por ser una imagen de un indígena podría usarla cualquiera, sin pedir permiso. Ponerla en un producto a veces, en una propaganda, en un brochure de turismo, en cuantas cosas absurdas pues uno puede encontrar, ¿no? Entonces finalmente esto es importante. ¿Quién está construyendo estas imágenes? Pero bueno, ya dejo de hablar tanta vaina y más bien sigamos a las preguntas. Bueno, seguimos como preguntándote, aunque ya pues al final vamos a hablar como de esos proyectos futuros. Recientemente estuviste en un festival en Perú. Cuéntanos más sobre esta experiencia. Ya nos contaste sobre el festival pues en tu territorio, con la Minga. Ahorita cuéntanos como esta experiencia que tuviste recientemente en Perú. ¿Quién te convocó? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo llegaste hasta allá? Bueno, el encuentro en Perú se dio precisamente por esa cadena de enlaces que uno hace, ¿no? En estos encuentros, y que se ha creado como comunidad pues, de artistas así en festivales de muralismo. Y entre esos caminos pues conocí a un maestro que ha sido como un referente también. Lo había seguido por redes y había visto su trabajo, que es el maestro Selva 1 de Perú. También le mando un saludo. Y precisamente justo antes del encuentro, este año antes del encuentro en nuestro territorio en Sibundoy, pues él me escribió que pues también nos íbamos a encontrar allá en Putumayo para hacer una intervención y todo eso, y pues me extendió la invitación para ir a Perú en el mes de abril sí, a la ciudad de Aguaitía, parte del Amazonas peruano. Y entonces este festival pues también tiene esa particularidad de que es mucho desde la autogestión. Entonces, si bien ellos patrocinan algunos recursos también y cosas para estar allá, todo ha sido desde la autogestión en pro del acompañamiento a procesos hacia las comunidades indígenas del Amazonas. En esta oportunidad, este año, pues estaba enfocado en el acompañamiento a varios procesos que están realizando las comunidades Cacataibo y de allá de la provincia de Padre Abad, en Aguaitía, y con ese fin llegamos allá a Perú. Fue en abril, fueron como 8 días de caminata por allá, y fue una experiencia que me llevó a recordar mucho de lo que había empezado a hacer, ¿no? Como con ese propósito de enlazar comunidades, y precisamente llegamos a un territorio que nos recibió bien como comunidad también indígena, pero también que nos mostró mucho de su realidad en cuanto pues a la preservación, ¿no? de esa memoria pues que nosotros pues también hemos tratado de rescatar como pueblos indígenas, pero que allá pues se ha visto opacada por las multinacionales, en este caso por la expansión de la palma aceitera.
Entonces esta comunidad, a través de estas personas que lograron hacer esta gestión de acompañamiento, pues buscaban como que visibilizar su presencia, sus saberes también en este territorio, porque a pesar de que es un territorio con diferentes comunidades indígenas, pocos son conocidas porque pues han sido desplazadas, también han sido muy opacadas por diferentes procesos que han llegado a sus territorios, y precisamente llegamos a hacer como a conocer un poco de ellos también, ¿no? Y compartir y a través del arte pues también poder resignificar como su presencia, su cultura en esta ciudad de Aguaitía. Resulta que cuando llegamos allá pues conocimos como siempre, ¿no? Pues las plazas, como los lugares centrales. Y en el parque habían unas figuras pintadas, ¿no? Simbologías de la comunidad Cacataibo y Shipibo. Y pues uno se imagina pues que es la misma comunidad que ha intervenido y todo eso, ¿no? Resulta que durante el proceso de la pintura en este festival, pues se nos acercó un profesor y nos contaba que él era el que los había pintado, pero que él no tenía ningún vínculo con la comunidad, nada, sino que pues por un acuerdo de la alcaldía, se podría decir, llegaron a pintar eso. Pero entonces decía, qué interesante, porque precisamente en ese festival era la primera vez que en ese municipio iban a intervenir artistas nativos de las comunidades que iban a plasmar sobre muros, como era la primera vez que iban a dejar su huella. Entonces eso como que despertó el interés también de la comunidad, y pues luego se dieron cuenta pues de que no era rayar por rayar, sino que la verdad el poder de la imagen en ese territorio pues quedó muy fuerte marcado con lo que hicieron las mismas comunidades. Claro, muy clave eso, ¿no? Porque es resituar. Y bueno, yendo a eso un poco y volviendo tal vez al tema de la descolonización. Tú participaste de una convocatoria acá en Bogotá, en Colombia, de que se llamaba Descoloniza el Muro, creo. Y entonces, volviendo a eso, ¿no? Como descolonizar, ¿qué es para ti eso, no? Porque, bueno, están varias cosas. Una cosa es la aparición de una imagen, pero también hay un proceso previo y un proceso posterior, que yo creo que hace parte de eso, pero finalmente para ti, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de descolonizar? ¿Sí? ¿Qué significa para ti descolonizar la imagen? Bueno, ese proceso que se hizo con el Museo Colonial fue una convocatoria que se realizó en octubre del 2024, y justamente antes de ese proceso había estado trabajando con un compañero pues que también tienen un colectivo de cerámica, que es el maestro Samuel, que también creo que estuvo por acá. Sí, por aquí lo tuve. Ajá, eso. Entonces estuvimos con ellos haciendo un proceso en San Cristóbal, por allá, de un mural también comunitario. Y a partir de ahí nacieron pues como varias cosas, y llegué como a este proceso de Coloniza el Muro, que fue una convocatoria, pues quedé ahí seleccionado. El muro lo realizamos con el maestro Tahuanti Jacanamijoy, que es hijo del maestro Carlos Jacanamijoy. Y fue bien interesante el proceso de Colonial, porque precisamente hablábamos con él, y pues también es un tema o un concepto pues que lo tomé como base para mi trabajo de grado. Y es que precisamente esta palabra de colonial o de colonizar similares no existe como una traducción literal para nosotros como comunidad Camutral, ¿no? O sea, como en nuestra lengua. Entonces era un poco complejo entender ese proceso, ¿no? De decir qué es lo que tenemos que hacer para entender un proceso de colonial nosotros como comunidades indígenas. Llegando como a varias conclusiones o bueno, acercamientos frente a lo que se puede entender como eso, pues desde mi lado como pueblo Camantra llegué a un concepto que es el purgar, ¿sí? Que se lo maneja en la medicina tradicional, ¿sí? Que es como purgar el cuerpo, que dicen que para renovar cosas, ¿no? Para sacar lo malo, dejar lo bueno. Entonces, en ese sentido, tratamos de ir enfrascándonos de qué es lo que es necesario purgar, ¿no? Cómo se construye una imagen desde la posición como indígenas, y cómo poder aportar algo sin ese pensamiento tan contaminado, se puede decir, ¿no? Hacia las comunidades. Y con el maestro Tahuanti pues llegamos como a eso, o sea, de que por ejemplo si necesitamos purgar nuestro cuerpo, nuestra mente, también necesitamos purgar nuestra casa, decíamos, ¿no? Entonces pues miremos qué es lo que es necesario purgar en la casa,
entendiendo la casa, no solamente el espacio físico donde habitamos, sino la casa donde estamos compartiendo con las demás entes, especies. Entonces entendíamos cómo la casa es nuestra tierra, ¿no? Entonces, cómo podemos purgar parte de lo que también le hacemos a la tierra a través de eso. Entonces, buscando como esos conceptos, digamos, a la construcción de una imagen, ya un concepto pues que era que la casa en sí pues está como desordenada, está en llamas, está precisamente con muchas afectaciones, porque necesita que saquemos cosas, ¿sí? Que olvidemos cosas también, y esa memoria que llevamos con el maestro Tahuanti nos llevaba a pensar de que de verdad, o sea, con todo ese desorden, con muchas cosas que se le está haciendo a la casa, pues son cosas que están permitiendo la pérdida de muchas de nuestras prácticas también como comunidades indígenas, ¿no? No es solamente que se pierde una casa porque se quemó, sino que es toda la historia lo que se está perdiendo también a través de estos procesos. Y bajo ese concepto pues nosotros creamos una propuesta visual que ahora se encuentra en el Museo Colonial allá, aquí en Bogotá. Bueno, entonces invitados todos a ver esa propuesta, y resalto antes de seguir con la siguiente pregunta algo importante, y es que en lo que nos cuenta David, tal vez esto de descolonizarse, que desde la academia también a veces lo hemos entendido de forma muy individualista. Me descolonizo yo para entonces decirle a todo el mundo qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Sí, volverme yo una autoridad ahora para decir qué debe ser. No, lo que nos está diciendo David es descolonicémonos colectivamente. Sí, a nivel de colectividad y de planeta, que es otra vaina muy distinta. No, o hacen como descolonizar también las prácticas decoloniales también, porque vienen también esas prácticas foráneas de otros conceptos de otros países y quieren venir a colonizar con esos conceptos otras comunidades, cambiar sus prácticas tradicionales y ancestrales por un concepto o unas prácticas que incluso no nos pertenecen, y eso es muy bonito lo que hacen ustedes también, incluso el mismo concepto, transformarlo, decir no eso se aleja de nosotros y la purga, ¿no? y lo entendemos como una purga y demás. Es muy bonito un poco lo que dice y no es una David. purga como de sacar lo que está mal, sino de mejorar, ¿no? Es como es una vaina distinta. Sí, eso, no y es entender excluir. pues que también parte de decolonizar y todo eso pues no implica como que irse en contra, ¿no? Como que de manera confrontativa hacia otras líneas de pensamiento y cosas así, sino que de verdad, o sea, entender que también como nosotros como pueblos indígenas tenemos un doble posicionamiento frente al mundo, ¿no? Al entendimiento y todo eso. Y más allá de entender que, bueno, vamos a olvidar lo que ya se nos han, como decir, impuesto, todo eso, es como cómo podemos vivir con esas dos visiones de mundo, ¿no? Y que sean comprensibles y entendibles pues también con las personas que nos relacionamos. Precisamente hacia eso pues creo que busca algo del proceso decolonial también. David, cuéntanos, los demás has dejado tu impronta, tu huella, tus obras, en qué otros países has estado, en qué otras ciudades tienes tus murales. Pues me ha interesado bastante como el trabajo del mural desde el proceso comunitario, y eso me ha llevado, por ejemplo, aquí en Bogotá, pues a tener como mucha cercanía también con el pueblo Inga. Entonces ellos tienen una sede de pues como cabildo ahí en el centro de Bogotá, y pues bueno, como por cercanía a ellos también pues me solicitaron hacer como una memoria visual pues de los mayores y todo eso. Entonces tengo como que varias intervenciones con ellos. Acá en Bogotá tenemos un espacio pues que también a los cuales les envío un saludo, que es la Casa Cultural Nuestra Herencia, que es también un espacio de gestión donde pues nosotros realizamos como diferentes procesos para la gestión de espacios, de mural, de proyectos, de talleres, de cosas así. Entonces les envío un saludo a los chicos de Casa Nuestra Herencia. Y ya a nivel pues de afuera, bueno, de país, pues en Putumayo, por acá en Boyacá, hace poco estuve en un pueblito que se llama Villa Pinzón también, que estuve por acá realizando un mural también dentro de un festival que se llama Huacheneque, que es como Camino del Agua. Entonces fue también un proceso bien chévere que se gestó también por todos esos contactos, esos enlaces que se dan en los encuentros de muralismo. También
otra mención que me gustaría hacer es un trabajo bien bonito que se dio con la comunidad afrocolombiana del Pacífico, que fue con la comunidad de Huapi. También con las mujeres de allá, pues ya he tenido la oportunidad de ir varias veces a su territorio, pues también precisamente a compartir un poco del proceso de la pintura y también la creación de unos murales allá. Y ya pues fuera de país he estado pues en República Dominicana, estuve también haciendo unas intervenciones por allá. Y este año pues que estuve en Perú también con la idea de volver, quedaron algunas cosas por allá, entonces... Perú, que es increíble, ¿no? Sí. Oye, pero David, y finalmente entonces para cerrar un poco, íbamos a preguntarte qué viene para David. Pero finalmente yo veo que es una pregunta contradictoria porque la forma en la que está construyendo imágenes y pensando David no es desde este individualismo del creador único, ¿no? Sino es un asunto más colectivo de memoria. Entonces, ¿qué viene para tu creación? ¿Qué viene para esa mirada que estás agenciando, no? Por ahora concentrado y corriendo con el trabajo de grado, dándole a esto, porque sí hay unos intereses más adelante, pues desde los aprendizajes, ¿no? que uno ha despertado aquí en la universidad y con el proceso del trabajo de grado. De enfocarse más en esa responsabilidad de la creación de imagen frente a lo que me corresponde como comunidad indígena, ¿no? Entonces, por ejemplo, centrarme más pues en el aprendizaje de la lengua, porque la lengua camuntra es como un portal para poder entender nuestro propio mundo. A partir de ese acercamiento pues más profundo, poder entender quizá una concepción diferente también desde la pintura, cómo se puede gestar un proceso pedagógico propio, sin tener como esa mediación de que tengo que cumplir ciertos requisitos, como les decía, ¿no? En la comunidad ahorita se están dando muchos procesos bien interesantes, pero sí me gustaría como tener ese enfoque pues muy particular, pues también desde lo experimental, de la creación y todo eso, pues como en pro de entender este mundo de la pintura, pues desde otra mirada, ¿no? También desde una mirada propia, desde un acercamiento también hacia las características que el color dispone, pero pues desde este mundo que nos puede entender la lengua camuntra. Qué interesante. Y bueno, él también está haciendo gráfica. Bueno, yo soy el profesor de gráfica de David. No se haga propaganda. Pero estoy demasiado orgulloso de lo que ha hecho, muy, muy orgulloso. He aprendido mucho también de su práctica misma, de esas imágenes que él construye y bueno, esperamos, como todo profe, siempre uno espera que los estudiantes crezcan muchísimo más y que les vaya muy bien. Y bueno, ya como cerrando... ¿tienes redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Ya tienes, hay unos trabajos de gráfica que está vendiendo en sí, nuestra yo creo herencia. Que esta semana los voy a publicar, creo que los llevaré a la galería, estarían por ahí. Y pues esperamos seguir trabajando, sí, pues por Instagram sobre todo, @DavidJamio y @linealpisoart. Y pues por ahí me pueden contactar, hacer cualquier... pedido también trabajo obras sobre pedido también, que después ha sido como que lo bonito de este proceso, precisamente esta semana caí en cuenta de que saqué la universidad a punta de trabajos de pintura y eso ha sido un proceso chévere. ¿No? Muy importante que la imagen se convierte en saber, conocimiento y en proyección. David, entonces, bueno, invitamos a todas las personas que escucharon este programa a que vean, y no solamente como una imagen, sino que habiten, vayan a los murales que ha hecho David, los sientan, ¿no? Los experiencien con su cuerpo y también vean lo que tiene en redes, lo que ha hecho, porque creo que muchas de las palabras que dijimos no alcanzan a mostrar de lo que estamos hablando, que es lo que él ha creado y lo que ha creado su comunidad. Bueno, muchas gracias y bueno, esto fue Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.